El ascensor de Garza Corp subía lentamente hacia el 20º piso, como cada mañana desde hacía 5 años. Alma Fuentes ajustó su blazer beige y revisó por tercera vez los informes en su maletín de cuero gastado. Sus zapatos planos no hacían ruido contra el suelo de mármol cuando las puertas se abrieron, revelando el bullicioso pasillo de la división de marketing. «Buenos días, Alma», murmuró Beatriz desde recepción sin levantar la vista de su ordenador. Alma respondió con una sonrisa que nadie vio y se dirigió a su escritorio en la esquina más alejada de la oficina. 30 años, una mente brillante para las estrategias de mercado y la extraordinaria habilidad de pasar desapercibida en cualquier habitación. Sus colegas la consultaban por email, aprovechaban sus ideas en las reuniones, pero rara vez recordaban su nombre cuando llegaba el momento de los reconocimientos. No le molestaba, o al menos eso se repetía cada mañana. Su mesa estaba perfectamente organizada. Una taza de cerámica blanca para el café, 3 bolígrafos negros alineados y una pequeña planta suculenta que había sobrevivido milagrosamente a sus cuidados esporádicos. Encendió su ordenador y se sumergió en el análisis de la nueva campaña para el lanzamiento del software de inteligencia artificial que posicionaría a Garza Corp como líder europeo en tecnología. «¿Has visto al jefe esta mañana?», susurró Martín, su compañero de cubículo, inclinándose sobre la división que separaba sus escritorios. «Dicen que está de un humor especialmente terrible. León Garza». Solo su nombre bastaba para que el ambiente de la oficina se tensara. CEO desde los 32 años, había transformado una pequeña empresa de software en un imperio tecnológico que se extendía desde Madrid hasta Londres. Alma lo había visto en persona apenas una docena de veces en 5 años. Un hombre alto, de cabello oscuro perfectamente peinado, trajes impecables que parecían armaduras y una expresión que jamás revelaba lo que pensaba. «No he tenido la fortuna de cruzármelo», respondió Alma, manteniendo los ojos fijos en su pantalla. La verdad era que cada vez que León Garza aparecía, ella se las arreglaba para volverse aún más invisible. No por miedo, sino por una mezcla extraña de respeto y fascinación que la incomodaba profundamente. Había estudiado sus decisiones empresariales, admirado su visión estratégica, pero también había notado algo más, la soledad que parecía emanar de él como una sombra constante. El teléfono de su escritorio sonó con un pitido urgente. «Alma Fuentes, marketing estratégico». «Señorita Fuentes, necesito que suba inmediatamente al piso 35. Oficina del CEO». La voz de la secretaria ejecutiva sonaba tensa. «Traiga el análisis de mercado del proyecto Atlas». El proyecto Atlas, su bebé intelectual durante los últimos 6 meses. Alma había diseccionado cada tendencia del mercado, cada patrón de comportamiento del consumidor, cada posible escenario de lanzamiento. Conocía esos datos mejor que su propia rutina matutina. El ascensor hacia el piso 35 se sentía diferente, más rápido, más amenazante. Las puertas se abrieron a un mundo de cristal y acero, donde cada superficie relucía como un espejo, y el silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. La secretaria, una mujer elegante de unos 50 años, la dirigió hacia unas puertas de roble macizo. «El señor Garza la está esperando». Alma respiró hondo y empujó la puerta. La oficina era exactamente como había imaginado, moderna, austera, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de Madrid. Pero lo que no había anticipado era la presencia que llenaba el espacio. León Garza estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. «Señorita Fuentes», dijo sin darse la vuelta. «He leído su informe preliminar sobre el proyecto Atlas». Su voz era grave, controlada, pero Alma detectó algo más. ¿Cansancio? ¿Tensión? «Espero que haya encontrado la información útil, señor Garza». León se giró lentamente. Sus ojos, de un café oscuro casi negro, se encontraron con los de ella por primera vez. Alma sintió como si hubiera recibido una descarga eléctrica suave pero persistente, no porque él fuera intimidante, sino porque por un momento fugaz vio algo vulnerable en su mirada. «Más que útil», respondió. «Brillante, en realidad. Dígame, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en el departamento de marketing?» 5 años, señor. «Y en esos 5 años, ¿cuántas veces hemos hablado directamente?» La pregunta la tomó por sorpresa. Alma calculó mentalmente. «Esta es la primera vez». León asintió lentamente,
como si hubiera confirmado algo que ya sabía. Eso, señorita Fuentes, es un error que pienso corregir. Los días siguientes se sintieron como caminar sobre cristal. Alma regresó a su escritorio con la mente acelerada, reproduciendo cada palabra, cada pausa, cada matiz en la voz de León Garza. Había algo en la forma en que había pronunciado su nombre, no señora o simplemente Fuentes, sino señorita Fuentes, que la había hecho sentir vista por primera vez en años. El lunes por la mañana, una nueva realidad la esperaba. «Tu nombre está en la lista de distribución ejecutiva», anunció Martín agitando un papel impreso frente a su cara. «Mira esto. Alma Fuentes, estratega senior de marketing, Proyecto Atlas». «¿Cuándo te ascendieron?». Alma tomó el documento con manos ligeramente temblorosas. Efectivamente, su nombre aparecía junto a los directores de departamento, gerentes de división y otros ejecutivos senior. Su salario había sido ajustado con un aumento del 40%, efectivo inmediatamente. «Debe ser un error», murmuró, aunque sabía que León Garza no cometía errores administrativos. Su teléfono sonó. «Señorita Fuentes, tiene una reunión con el señor Garza a las 10. Sala de juntas principal». La voz de la secretaria era más cálida que la semana anterior. «Y felicitaciones por su ascenso». A las 10 en punto, Alma se encontró en la sala de juntas más intimidante de todo el edificio. Una mesa de caoba pulida que podía sentar a 20 personas, pantallas de última generación en cada pared y ventanales que mostraban el bullicio de la Gran Vía, 35 pisos más abajo. León ya estaba allí, hojeando un portafolio de cuero negro. Llevaba un traje azul marino que acentuaba la anchura de sus hombros, y cuando levantó la vista hacia ella, Alma notó que su expresión era menos severa que de costumbre. «Siéntese, por favor», dijo señalando la silla a su derecha, no al otro extremo de la mesa como hubiera esperado. «Señor Garza, sobre el ascenso, no estoy segura de entender. ¿Cree que no se lo merece?». La pregunta directa la desconcertó. «No es eso. Es que ha sido muy repentino». León cerró el portafolio y se recostó en su silla, estudiándola con una intensidad que hizo que Alma sintiera calor en las mejillas. «Lleva 5 años creando estrategias que han generado millones de euros para esta empresa. Su análisis del mercado asiático salvó nuestro lanzamiento en Tokio el año pasado. Y su propuesta para el proyecto Atlas es, sin exagerar, la más innovadora que he visto en una década». Alma parpadeó, sorprendida. «¿Cómo sabe todo eso?». «Porque he estado leyendo cada informe que ha escrito en los últimos 5 años», respondió con una honestidad que la dejó sin aliento. «Me tomó una noche entera, y me di cuenta de que la persona más talentosa de mi empresa ha estado sentada en un cubículo en la esquina, siendo ignorada por completo». El silencio se extendió entre ellos, pero no era incómodo, era denso, cargado de algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. «Quiero que sea mi estratega principal para el proyecto Atlas», continuó León. «Trabajará directamente conmigo. Su oficina será trasladada al piso 34. Tendrá un equipo de 5 analistas bajo su supervisión. Eso significa que nos veremos mucho, señorita Fuentes». La forma en que pronunció esas palabras hizo que algo se agitara en el estómago de Alma. No era solo profesional, había un subtexto que la asustaba y la emocionaba a la vez. «¿Puedo preguntarle algo, señor Garza?». León asintió. «¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 5 años decide verme?». León guardó silencio durante tanto tiempo que Alma pensó que no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más suave. «Porque me di cuenta de que he estado dirigiendo esta empresa como si fuera una máquina. Números, resultados, eficiencia. Pero las máquinas no crean, las máquinas no innovan, las personas sí. Y usted, señorita Fuentes, es una persona extraordinaria». Alma sintió que el aire se volvía espeso. «No sé qué decir. Diga que acepta». «Acepto», respondió sin dudar, aunque una voz pequeña en su cabeza le advertía que algo fundamental acababa de cambiar, y no solo en su carrera. León sonrió. Fue apenas una curvatura sutil en la comisura de sus labios, pero fue la primera vez que Alma lo vio sonreír, y por un momento desconcertante, el hombre más poderoso de la empresa parecía humano. «Excelente, su nueva oficina estará lista mañana. ¿Y señorita Fuentes?». «Sí, bienvenida al equipo ejecutivo». Cuando Alma salió de la sala de juntas, sintió como si hubiera entrado a una realidad paralela, pero también sintió algo más inquietante, la certeza de que León Garza
La había estado observando mucho antes de esa primera conversación, y eso significaba que durante 5 años, mientras ella se creía invisible, él la había estado viendo. La pregunta que la atormentaría el resto del día era simple pero aterradora. ¿Qué más había notado? La oficina del piso 34 era 3 veces más grande que su antiguo cubículo. Ventanales del suelo al techo, una mesa de cristal templado, 2 monitores de alta resolución y una vista que abarcaba desde el Parque del Retiro hasta las torres de la Castellana. Alma se quedó parada en el umbral durante varios minutos, intentando procesar que este espacio era realmente suyo. Impresionante, ¿verdad? Una voz femenina la hizo girar. Una mujer de unos 40 años, elegante y con una sonrisa genuina, se acercaba por el pasillo, cabello castaño recogido en un moño sofisticado, un traje de falda azul marino y una seguridad que irradiaba experiencia. Soy Paloma Vega, directora de Recursos Humanos. Venía a asegurarme de que estuviera todo en orden para su primer día como estratega senior. Todo está perfecto, respondió Alma aún abrumada. Quizás demasiado perfecto. Paloma la estudió con curiosidad. ¿Síndrome del impostor? Algo así. Créame, señorita Fuentes, León Garza no hace movimientos impulsivos. Si está aquí, es porque se lo ha ganado. Paloma hizo una pausa significativa. Aunque debo admitir que es la primera vez en 8 años que lo veo tan involucrado en la promoción de alguien. Había algo en el tono de Paloma que hizo que Alma se pusiera alerta. ¿A qué se refiere? Revisó personalmente cada detalle de su traslado. El tipo de escritorio, la orientación de la oficina, incluso especificó que quería que tuviera vista al este, porque había notado que usted siempre elegía mesas cerca de ventanas orientadas hacia esa dirección. El estómago de Alma dio un vuelco. ¿Cómo podía saber eso? Paloma sonrió con una mezcla de diversión y preocupación maternal. Exactamente la pregunta que yo me hice. Sea cuidadosa, Alma. León es un hombre extraordinario, pero también es complicado. Antes de que Alma pudiera responder, el intercomunicador de la oficina cobró vida. Señorita Fuentes, el señor Garza la espera en su oficina. Tenemos la primera reunión de estrategia para Atlas en 10 minutos. El ascensor hacia el piso 35 se sintió más familiar esta vez, pero no menos tenso. Cuando llegó a la oficina de León, lo encontró de pie junto a una pizarra digital gigante, con gráficos y diagramas de flujo proyectados en múltiples pantallas. Puntual, dijo sin mirarla. Me gusta eso. Alma se acercó notando que había preparado 2 tazas de café en una mesa lateral. El aroma era distintivo. Una mezcla colombiana de tueste medio que reconoció inmediatamente como su favorita de la cafetería del edificio. ¿Cómo sabe cómo tomo el café?, preguntó directamente. León finalmente se giró, y por un momento Alma vio algo parecido a la vulnerabilidad cruzar por sus ojos. Observo mucho, señorita Fuentes. ¿Es parte de dirigir una empresa? ¿O es parte de otra cosa? La pregunta salió de su boca antes de que pudiera detenerla. León la miró fijamente, y el aire entre ellos se cargó de una tensión que no tenía nada que ver con los negocios. ¿Qué está insinuando? No estoy insinuando nada. Estoy preguntando directamente. Alma respiró hondo, armándose de valor. Durante 5 años fui invisible. Ahora, de repente, usted conoce mis preferencias de café, la orientación de ventanas que prefiero y ha leído cada informe que he escrito. Eso va más allá de la observación profesional. León permaneció en silencio durante tanto tiempo que Alma pensó que había cruzado una línea irreparable. Cuando finalmente habló, su voz era más baja, más personal. Tiene razón, y eso me asusta más de lo que está dispuesto a admitir. La honestidad brutal de la confesión los sorprendió a ambos. ¿Por qué le asusta? León se acercó lentamente, hasta que estuvieron apenas a 1 metro de distancia. Alma pudo ver las pequeñas líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la tensión en su mandíbula, la forma en que sus manos se cerraban y abrían como si estuviera luchando contra algo. Porque en 39 años nunca había conocido a alguien que pudiera desarmarme tan completamente con solo existir. El corazón de Alma comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Señor Garza, León, la corrigió suavemente. Cuando estemos solos, llámeme León. León. El nombre se sentía extraño y emocionante en sus labios. Esto es muy complicado. Lo sé. ¿Trabajo para usted? Lo sé. La gente va a hablar. Que hablen. León dio un paso más cerca
y Alma pudo sentir el calor que emanaba de él, una mezcla sutil de colonia masculina y algo únicamente suyo. ¿Y qué propone que hagamos con esto?, preguntó Alma, haciendo un gesto vago entre ellos. León la miró durante un largo momento, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. Propongo que seamos honestos, con nosotros mismos y el uno con el otro. Hay algo aquí, Alma, algo que no puedo ignorar por más tiempo. Era la primera vez que pronunciaba su nombre sin el señorita. El sonido de su nombre en los labios de él la hizo sentir como si el suelo se inclinara bajo sus pies. ¿Y si esto sale mal? ¿Y si sale bien? La pregunta quedó suspendida entre ellos como una promesa y una amenaza. Alma sabía que cualquier respuesta que diera cambiaría todo irrevocablemente. El intercomunicador los interrumpió bruscamente. «Señor Garza, los directores están llegando para la reunión de Atlas». León cerró los ojos por un momento, como si estuviera regresando físicamente a la realidad. «Después de la reunión», dijo finalmente. «¿Cenará conmigo? ¿Es una orden ejecutiva?», preguntó Alma con una sonrisa temblorosa. «Es una invitación, de un hombre a una mujer, no del CEO a su empleada». Alma sintió que había llegado a un punto de no retorno. Aceptó. Cuando León sonrió esta vez, fue amplia y genuina, transformando completamente su rostro severo. «Entonces, señorita Fuentes, preparémonos para conquistar el mundo tecnológico». Pero ambos sabían que la conquista real ya había comenzado y no tenía nada que ver con los negocios. A las 8 de la noche, Alma se encontró parada frente al espejo de su pequeño apartamento en Malasaña, cambiando de vestido por cuarta vez. El armario abierto parecía burlarse de ella, una colección de ropa profesional en tonos neutros que gritaba «Mujer invisible». Finalmente se decidió por un vestido negro sencillo, de líneas limpias, que había comprado meses atrás, pero nunca había tenido ocasión de usar. Se recogió el cabello en un moño bajo, dejando que algunos mechones enmarcaran su rostro, y se aplicó un toque de labial color cereza, el único gesto de rebeldía que se permitía en su rutina diaria. León había elegido un restaurante discreto en el barrio de Salamanca, lejos de los lugares frecuentados por ejecutivos y periodistas especializados en el mundo empresarial. Cuando Alma llegó, lo encontró ya sentado en una mesa junto a la ventana, mirando distraídamente hacia la calle. Había cambiado su traje ejecutivo por una camisa blanca sin corbata y un blazer azul marino que lo hacía ver más joven, más accesible. «Lamento llegar tarde», dijo Alma al acercarse. León se levantó inmediatamente, con una cortesía anticuada que la sorprendió. «No llega tarde, llegó exactamente cuando debía llegar». Había algo diferente en él. Sin la armadura del traje formal y la tensión constante de la oficina, parecía humano, vulnerable incluso. «¿Viene aquí a menudo?», preguntó Alma mientras se sentaba. «Nunca había estado aquí», respondió León. «Lo elegí porque pensé que usted se sentiría cómoda. Leí que prefiere lugares íntimos a espacios grandes y bulliciosos». Alma lo miró con una mezcla de fascinación y alarma. «¿También leyó eso en mis informes?». León tuvo la decencia de verse ligeramente avergonzado. «No exactamente. Lo observé durante las pocas reuniones generales a las que asistía. Siempre elegía asientos en las esquinas, cerca de las ventanas, lejos del centro de atención. Eso es muy observador de su parte, o muy obsesivo», admitió León con una honestidad que la desarmó. «No estoy seguro de cuál es la diferencia en este punto». El mesero se acercó y León pidió vino sin consultar la carta. Un Ribera del Duero que resultó ser exactamente el tipo de vino que a Alma le gustaba. Cuando se lo dijo, él sonrió con una timidez completamente inesperada. Fue una suposición educada. ¿Basada en qué? En que usted es una persona de gustos refinados pero no ostentosos. Observé que toma café colombiano, no espresso italiano, que usa bolígrafos de tinta gel, no estilográficas caras, que prefiere la eficiencia elegante sobre la exhibición de lujo. Alma tomó un sorbo de vino, sintiendo como el alcohol le daba valor para hacer la pregunta que había estado evitando. «¿León? ¿Por qué yo?». Él se quedó callado tanto tiempo que Alma pensó que no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más vulnerable. «¿Quiere la respuesta profesional o la personal?». «Las dos». León giró su copa entre sus manos, mirando el vino como si contuviera las respuestas que buscaba. «Profesionalmente.
porque tiene una mente brillante que ve patrones donde otros ven caos, porque sus estrategias son innovadoras sin ser arriesgadas, porque en 5 años nunca ha cometido un error significativo, y créame, he estado prestando atención. ¿Y personalmente? León levantó la vista hacia ella, y Alma vio algo en sus ojos que la hizo contener la respiración. Personalmente, porque es la primera persona en años que me hace querer ser algo más que un CEO. Porque cuando la veo concentrada en su trabajo, olvidándose del mundo que la rodea, siento una paz que no sabía que era posible, y porque cuando sonríe, realmente sonríe, no esas sonrisas corteses de oficina, ilumina habitaciones enteras. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones que ninguno de los dos sabía cómo manejar. «Eso me asusta», susurró Alma. «¿Por qué? Porque no sé si soy esa persona que usted ve. No sé si puedo ser suficiente para alguien como usted». León se inclinó hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. «Alma, durante 15 años he dirigido una empresa de miles de empleados. He cerrado acuerdos de cientos de millones de euros. He dado discursos frente a auditorios llenos de inversores y periodistas. Pero sentarme aquí con usted es lo más aterrador que he hecho en mi vida. ¿Por qué? Porque por primera vez tengo algo que perder que realmente importa». Alma sintió que el corazón se le aceleraba. La intensidad de su mirada, la sinceridad absoluta en su voz, la forma en que parecía estar ofreciéndole su alma en una bandeja de plata. «León, trabajamos juntos. Usted es mi jefe. Esto podría complicarlo todo». «Ya está todo complicado», respondió él. «La pregunta es, ¿vale la pena la complicación?» El mesero regresó para tomar su orden, interrumpiendo el momento. Pero mientras León conversaba con él sobre las especialidades de la casa, Alma lo observó realmente por primera vez. La forma en que sus manos gesticulaban sutilmente cuando explicaba algo, la manera en que sus ojos se arrugaban ligeramente cuando sonreía de verdad. El hecho de que había memorizado sus preferencias no por obsesión, sino por un deseo genuino de conocerla. Cuando el mesero se fue, León la miró expectante. «¿Vale la pena?», repitió la pregunta. Alma respiró hondo, sabiendo que su respuesta definiría todo lo que vendría después. «Pregúnteme de nuevo al final de la noche». León sonrió, y esta vez fue una sonrisa completamente nueva. No la sonrisa controlada del CEO, ni la sonrisa tímida del hombre inseguro. Era la sonrisa de alguien que acababa de recibir exactamente la respuesta que esperaba. «Entonces será mejor que haga que sea una noche memorable». Y mientras la conversación fluía hacia temas más ligeros, sus libros favoritos, sus lugares de viajes soñados, sus memorias de infancia en diferentes ciudades españolas, Alma se dio cuenta de que León no estaba tratando de impresionarla con su poder o su riqueza. Estaba tratando de enamorarla con su humanidad, y para su propia sorpresa, estaba funcionando. La mañana siguiente llegó envuelta en una bruma de surrealismo. Alma se despertó con el sabor del vino aún en los labios y el eco de la risa de León resonando en su memoria. La noche había terminado con él acompañándola hasta la puerta de su edificio, un momento suspendido en el tiempo donde ambos habían dudado si dar el paso hacia algo más íntimo. Al final, él había tomado su mano suavemente y se la había llevado a los labios en un gesto tan anticuado y elegante que había hecho que el corazón de Alma se acelerara. «Buenas noches, Alma», había susurrado. «Gracias por una noche perfecta». Ahora, mientras se preparaba para ir a la oficina, Alma se preguntaba si todo había sido un sueño demasiado hermoso para ser real. La respuesta llegó en forma de un ramo de flores que la esperaba en su nuevo escritorio. No eran rosas rojas, demasiado obvias, demasiado declarativas, sino peonías blancas, elegantes y discretas, con una tarjeta que simplemente decía: «Para alguien que ve belleza en los detalles, L». «Vaya, alguien tiene un admirador secreto», comentó Martín, que había subido al piso 34 con la excusa de revisar unos archivos. Alma sintió el calor subir por su cuello. No es nada. Probablemente una felicitación por el ascenso. ¿Con peonías? Alma, las peonías cuestan una fortuna en febrero. Esto no es una felicitación profesional. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. «Señorita Fuentes, el señor Garza la necesita en su oficina, ahora mismo». El tono de la secretaria era más frío que de costumbre, y Alma sintió una punzada de preocupación. ¿Se habían excedido la noche anterior?
¿León había reconsiderado lo que estaba pasando entre ellos? Lo encontró en su oficina, pero no estaba solo. Paloma Vega estaba sentada frente a su escritorio con una expresión que Alma no supo interpretar. «Ah, Alma, siéntese, por favor», dijo León, y su tono era completamente profesional, sin rastro de la calidez de la noche anterior. Alma se sentó, sintiendo como si estuviera a punto de enfrentar un tribunal. «Hemos recibido algunas inquietudes del Departamento de Recursos Humanos», comenzó León sin mirarla directamente. «Rumores sobre nuestra relación profesional». El estómago de Alma se desplomó. «¿Qué tipo de rumores?». Paloma se aclaró la garganta. «Alma, alguien los vio salir juntos del edificio anoche, y esta mañana las flores en su escritorio han causado especulaciones». ¿Especulaciones sobre qué? Sobre si su ascenso se debió a sus méritos profesionales o a otros factores. La voz de Paloma era gentil, pero firme. Alma sintió como si hubiera recibido un golpe físico. Se puso de pie bruscamente. ¿Me está sugiriendo que me acosté con mi jefe para conseguir un ascenso? Nadie está sugiriendo nada, intervino León, finalmente mirándola. Pero necesitamos ser cuidadosos con las percepciones. Las percepciones. La voz de Alma subió una octava. ¿Qué hay de la realidad? ¿Qué hay del hecho de que llevo 5 años trabajando aquí? Que mis resultados hablan por sí mismos. Alma, todos sabemos que eres brillante, dijo Paloma, pero la empresa tiene políticas sobre relaciones entre empleados de diferentes niveles jerárquicos. ¿Qué políticas? ¿Desde cuándo? León se levantó y caminó hacia la ventana, dándoles la espalda. Desde que me di cuenta de que podría haber conflictos de interés. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alma entendió inmediatamente lo que estaba pasando. León estaba creando una barrera, protegiendo tanto su reputación como la de ella, pero de la manera más dolorosa posible. «Entiendo», dijo finalmente, con una calma que no sentía. «¿Cuáles son las opciones?». Paloma consultó una carpeta. «Podríamos transferirla a otra división, mantener su nivel y salario». «No», la voz de León fue tajante. «Alma es la mejor estratega que tenemos. El proyecto Atlas la necesita». «Entonces, ¿qué sugiere?», preguntó Alma, luchando por mantener su compostura. León se giró lentamente. Sus ojos se encontraron con los de ella, y Alma vio dolor reflejado en ellos. «Sugieres que mantengamos una relación estrictamente profesional, en la oficina y fuera de ella». Las palabras golpearon a Alma como dagas de hielo. Después de la noche anterior, después de todo lo que se habían confesado, él estaba eligiendo la seguridad de su posición sobre lo que había entre ellos. «Por supuesto», respondió con voz controlada. «Después de todo, no hay nada que mantener, ¿verdad? Solo fue una cena de negocios». Vio cómo León se estremecía ante sus palabras, pero él no la contradijo. «Exacto, una cena de negocios». Paloma parecía incómoda con la tensión palpable entre ellos. «Entonces, ¿estamos todos de acuerdo? Relación estrictamente profesional, sin más especulaciones». «Completamente de acuerdo», dijo Alma poniéndose de pie. «¿Algo más, señor Garza?». El uso formal de su nombre fue como una bofetada, y León lo sintió. «No, eso es todo». Alma se dirigió hacia la puerta, pero la voz de León la detuvo. «Señorita Fuentes». Ella se giró, esperando... ¿Qué? ¿Una disculpa? ¿Una explicación? Las flores fueron inapropiadas. No volverá a suceder. Alma asintió una vez, con un movimiento brusco de la cabeza. «Bien», porque no las quería de todas formas. Salió de la oficina con la cabeza alta, pero tan pronto como las puertas del ascensor se cerraron, sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse. No por las flores, no por los rumores, sino por la facilidad con la que León había elegido la seguridad sobre la valentía. Había sido estúpida al pensar que un hombre que había construido un imperio, siendo cauteloso y calculador, arriesgaría todo por una mujer como ella. Cuando llegó a su oficina, las peonías seguían allí, burlándose de su ingenuidad. Sin dudar, las tomó y las tiró a la basura. Pero no pudo evitar notar que León la estaba observando desde su ventana del piso superior cuando lo hizo, y por primera vez en años, él parecía completamente perdido. 3 semanas pasaron como si fueran 3 años. Alma se sumergió en el proyecto Atlas con una intensidad que preocupó incluso a sus colegas más adictos al trabajo. Llegaba antes del amanecer y se quedaba hasta que las luces de limpieza se encendían automáticamente. Sus estrategias eran más brillantes que nunca.
sus análisis más profundos, sus presentaciones impecables. Pero quienes la conocían notaban que algo había cambiado en ella. «Alma, necesitas descansar», le dijo Beatriz durante una de sus escasas pausas para almorzar. «Tienes ojeras que podrían considerarse equipaje de mano». «Estoy bien», respondió Alma sin levantar la vista de su ordenador portátil, solo concentrada. Lo que no admitía era que el trabajo se había convertido en su anestesia. Mientras analizaba datos y creaba proyecciones, podía fingir que no pensaba en León. Podía actuar como si no sintiera su presencia cada vez que pasaba por el pasillo, como si no notara cuando él se quedaba más tiempo del necesario en las reuniones donde ella presentaba, como si no se diera cuenta de que él nunca más la llamaba por su nombre. León, por su parte, se había convertido en una versión aún más extrema de sí mismo. Si antes era reservado, ahora era hermético. Si antes era profesional, ahora era glacial. Dirigía las reuniones con una eficiencia brutal. Tomaba decisiones con una rapidez que intimidaba incluso a los ejecutivos más veteranos y había cancelado todas las comidas de negocios y eventos sociales. «¿Qué le pasa al jefe?», susurró Martín durante una reunión particularmente tensa. «Está actuando como si hubiera tragado un témpano de hielo». Alma mantuvo los ojos fijos en sus notas, pero sintió cómo León la miraba desde el otro extremo de la mesa de conferencias. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos se encontraron por una fracción de segundo. En esa mirada fugaz, Alma vio todo lo que él no podía decir: frustración, arrepentimiento y algo que se parecía peligrosamente al dolor. «La presentación del proyecto Atlas será en 2 semanas», anunció León con voz controlada. «Los inversores europeos volarán desde Londres, Frankfurt y Milán. Esta presentación determinará si Garza Corp se convierte en líder del mercado de IA o si perdemos ante nuestros competidores alemanes». La presión era inmensa, pero Alma asintió con calma profesional. «Estará lista, señor Garza». El señor Garza fue como un puñal entre las costillas de León, pero él no mostró ninguna reacción. «Excelente. Eso es todo». Cuando la reunión terminó, Alma recogió sus materiales rápidamente, ansiosa por escapar de la tensión sofocante. Pero mientras esperaba el ascensor, León se acercó. «Señorita Fuentes, necesito hablar con usted. Si es sobre la presentación, puedo enviarle un informe detallado». «No es sobre la presentación». Alma presionó el botón del ascensor con más fuerza de la necesaria. «Entonces no tenemos nada de qué hablar». «Alma, por favor». El uso de su nombre la hizo detenerse. Se giró hacia él, y por un momento, la fachada profesional de León se resquebrajó completamente. «Esto no es lo que yo quería», susurró él lo suficientemente bajo para que nadie más pudiera escuchar. «No». La voz de Alma era controlada pero fría. «Porque desde donde yo estoy parada, esto parece exactamente lo que usted eligió. Tuve que proteger tu reputación». «¿Mi reputación?». Alma lo miró con incredulidad. «León, mi reputación se construyó con 5 años de trabajo excepcional. Un rumor estúpido no puede destruir eso, a menos que yo lo permita. Los rumores pueden destruir carreras. Los miedos destruyen vidas». Las palabras salieron con más intensidad de la que Alma había pretendido. Varios colegas se giraron a mirarlos, y León inmediatamente retrocedió a su modo profesional. «Señorita Fuentes, quizás deberíamos continuar esta conversación en mi oficina». «No», Alma negó con la cabeza. «Ya tuvimos esa conversación, y usted dejó muy claro cuáles eran sus prioridades». El ascensor llegó con un ping alegre que contrastaba dolorosamente con la tensión entre ellos. «Alma». Ella entró al ascensor y se giró para mirarlo una última vez. «¿Sabe qué es lo más triste de todo esto, León? Que usted es exactamente el hombre que pensé que era al principio. Alguien que ve a las personas como números en una hoja de cálculo, que toma decisiones basándose únicamente en el riesgo y el beneficio. Por un momento, creí que había algo más, pero me equivoqué». Las puertas se cerraron antes de que León pudiera responder, pero Alma vio el dolor cruzar por su rostro como si hubiera recibido un golpe físico. Esa noche, León se quedó en su oficina hasta muy tarde, mirando por la ventana hacia las luces de Madrid. Había tomado la decisión correcta, se repetía. Había protegido la carrera de Alma, había evitado un escándalo, había mantenido la profesionalidad. Entonces, ¿por qué se sentía como si hubiera perdido algo irreemplazable? Su escritorio estaba cubierto de informes sobre el proyecto Atlas.
todos ellos marcados con las iniciales AF. Cada página era una prueba más de la brillantez de Alma, de su dedicación, de su talento excepcional, y cada página le recordaba lo que había sacrificado por la seguridad. Tomó su teléfono varias veces, escribió mensajes que nunca envió, marcó su número, pero colgó antes de que sonara. En su apartamento de Malasaña, Alma también estaba despierta, trabajando en los detalles finales de la presentación que podría definir su carrera. Pero cada vez que llegaba a una conclusión particularmente innovadora, su primer impulso era compartirla con León, no con el CEO, sino con el hombre que había cenado con ella, que había memorizado sus preferencias, que había admitido que ella lo asustaba de la manera más hermosa. A las 2 de la madrugada, ambos estaban despiertos a solo 10 kilómetros de distancia el uno del otro, pero sintiéndose más solos que nunca. Y ninguno de los dos sabía que la presentación del proyecto Atlas estaba a punto de cambiarlo todo. El salón de conferencias principal de Garza Corp nunca había albergado una reunión tan importante. 20 de los inversores más influyentes de Europa se habían reunido para evaluar el proyecto Atlas, la propuesta de inteligencia artificial que podría posicionar a la empresa como líder indiscutible del mercado tecnológico continental. Alma llegó una hora antes de la presentación, revisando cada diapositiva por 10ª vez. Había elegido un traje azul marino impecable, zapatos de tacón medio que le daban confianza sin sacrificar comodidad, y había recogido su cabello en un moño elegante pero accesible. No llevaba joyas, solo unos pendientes de perla discretos que habían pertenecido a su abuela. «Estás radiante», le dijo Paloma cuando la encontró haciendo ajustes de última hora al sistema de presentación. «¿Nerviosa?» «Concentrada», respondió Alma, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Esta presentación puede cambiar todo para la empresa. Y para ti también». Alma levantó la vista del ordenador portátil. «¿A qué te refieres?» Paloma se acercó bajando la voz. «Alma, he estado en esta empresa 8 años. He visto a León tomar decisiones difíciles. He visto cómo maneja la presión, cómo protege lo que considera valioso. Pero nunca lo había visto tan perdido como estas últimas semanas». «Paloma, no, déjame terminar. Ese hombre está enamorado de ti y está sufriendo tanto como tú». Antes de que Alma pudiera responder, la puerta del salón se abrió y comenzaron a llegar los primeros inversores, hombres y mujeres impecablemente vestidos, con expresiones que no revelaban nada, portafolios de cuero y reputaciones que podían hacer o destruir empresas con una sola decisión. León entró último, acompañado de sus directores principales. Llevaba su traje más formal, una armadura de poder que lo hacía parecer intocable. Pero cuando sus ojos se encontraron brevemente con los de Alma, ella vio la tensión que se ocultaba bajo su fachada controlada. «Señoras y señores», comenzó León con voz clara y autoritaria, «gracias por acompañarnos hoy. El proyecto Atlas representa no solo el futuro de Garza Corp, sino potencialmente el futuro de cómo la inteligencia artificial se integra en la vida cotidiana europea. Para presentarles esta propuesta, tengo el honor de introducir a nuestra estratega principal, Alma Fuentes». Los aplausos fueron corteses pero medidos. Alma se levantó, sintiendo el peso de 20 miradas evaluadoras, pero también sintiendo algo más, la mirada de León, que contenía algo que no había visto en semanas: orgullo, confianza y algo que se parecía peligrosamente a la admiración. «Buenos días», comenzó Alma, su voz clara y segura. «Hace 5 años, cuando comencé a trabajar en Garza Corp, la inteligencia artificial era una promesa lejana. Hoy es una realidad que está transformando industrias enteras. Pero Atlas no es solo otro sistema de IA, es una revolución». Durante los siguientes 40 minutos, Alma desplegó una presentación que era pura elegancia intelectual. Cada diapositiva revelaba una comprensión profunda no solo de la tecnología, sino del comportamiento humano, de las necesidades del mercado, de los miedos y esperanzas de los consumidores. Habló de proyecciones de crecimiento, de análisis de competencia, de estrategias de implementación, pero lo hizo con una humanidad que transformaba los números fríos en una visión emocionante del futuro. Los inversores, que habían llegado con expresiones neutras, comenzaron a inclinarse hacia adelante. Tomaban notas, hacían gestos de aprobación, intercambiaban miradas significativas,
pero Alma era consciente de una sola presencia en la habitación. León no apartaba los ojos de ella, y en su mirada había algo que la hizo sentir como si estuviera presentando solo para él. En conclusión, dijo Alma, llegando al final de su presentación, Atlas no es solo un producto, es una declaración de principios, una promesa de que la tecnología puede ser tanto poderosa como humana, tanto innovadora como ética. Y Garza Corp está uniquely positioned para liderar esta transformación. El silencio que siguió fue absoluto. Luego lentamente comenzaron los aplausos, no los aplausos corteses del inicio, sino un reconocimiento genuino de que habían presenciado algo excepcional. Señorita Fuentes, dijo el señor Hoffman, el inversor alemán más temido del continente, en 30 años de inversiones tecnológicas, rara vez he visto una propuesta tan comprensiva y convincente. ¿Preguntas?, preguntó Alma, aunque ya sabía por las expresiones en la sala que había triunfado. Las preguntas fueron técnicas, detalladas, pero claramente orientadas hacia la implementación, no hacia la viabilidad. Los inversores ya estaban convencidos. Ahora querían saber cómo participar. Cuando la sesión formal terminó y los inversores se dirigieron al cóctel de networking, León se acercó a Alma. «Eso fue extraordinario», dijo, y su voz contenía una emoción que llevaba semanas reprimiendo. «Gracias, señor Garza». León miró a su alrededor, asegurándose de que nadie pudiera escucharlos. «Alma, lo que acabas de hacer ahí dentro, no solo has salvado esta empresa, la has transformado. Era mi trabajo». «No», León negó con la cabeza. «Era mucho más que eso. Era brillantez pura, era pasión, era arte». Alma lo miró, sorprendida por la intensidad de su mirada. ¿Arte? Tomar datos complejos y convertirlos en una visión que inspire, que emocione, que convenza. Eso no se enseña en ningún MBA. Eso es talento innato. Eso es arte. Por un momento, el salón lleno de inversores y ejecutivos desapareció. Solo existían ellos dos, y la electricidad que siempre había estado presente entre ellos, pero que había sido negada y suprimida. «Señor Garza», la voz de su asistente los interrumpió. «Los inversores están preguntando por usted». León cerró los ojos brevemente, como si estuviera tomando una decisión fundamental. «Diles que iré en un momento», respondió sin apartar la mirada de Alma. Cuando se quedaron solos, León dio un paso más cerca. «Alma, esta noche hay una cena de celebración con los inversores. Quiero que vengas, como mi acompañante, no como mi empleada, no como la estratega del proyecto, como la mujer que me ha enseñado que hay cosas más importantes que la seguridad». Alma sintió que el corazón se le aceleraba. «León, sé que he sido un cobarde. Sé que elegí el camino fácil cuando debería haber luchado por nosotros. Pero verte ahí arriba, verte brillar como solo tú puedes hacerlo, me di cuenta de que he estado protegiendo la cosa equivocada». «¿Qué quieres decir?». León tomó sus manos, sin importarle quién pudiera verlos. «He estado protegiendo mi reputación, mi posición, mi zona de confort, cuando lo que realmente debería estar protegiendo es esto. Nosotros». Alma sintió que las lágrimas amenazaban con aparecer. «¿Y qué ha cambiado?». León sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que ella había visto en semanas. «Que me di cuenta de que una vida sin riesgos no es vida en absoluto, y que prefiero arriesgar todo por ti que tener todo sin ti». El restaurante Botín, el más antiguo de Madrid según los registros históricos, había sido elegido para la cena de celebración con los inversores. Sus paredes centenarias y su ambiente íntimo proporcionaban el escenario perfecto para cerrar el acuerdo más importante en la historia de Garza Corp. Alma llegó directamente desde su apartamento, habiendo tenido apenas 2 horas para transformarse de ejecutiva brillante a acompañante de León Garza. Había elegido un vestido de seda verde esmeralda, elegante, pero no ostentoso, que resaltaba el color de sus ojos y la hacía verse como la mujer segura que había redescubierto en los últimos meses. León la esperaba en la entrada del restaurante, y cuando la vio acercarse, Alma notó cómo su expresión cambió completamente. No era la mirada profesional del CEO evaluando a una empleada, era la mirada de un hombre viendo a la mujer que había llegado a significarlo todo para él. «Estás preciosa», le dijo cuando ella llegó a su lado, y la sinceridad en su voz hizo que Alma sintiera mariposas en el estómago. «Gracias», respondió, notando que él también se había cambiado. En lugar del traje formal de la presentación,
Llevaba una chaqueta de lana gris oscuro y una camisa blanca sin corbata que lo hacía ver más relajado, más accesible. Alma, antes de que entremos, necesito que sepas algo. Ella lo miró expectante. Esta noche, delante de todos esos inversores, voy a presentarte como lo que realmente eres, la mujer más importante de mi vida. No mi empleada, no mi estratega, mi compañera. El corazón de Alma se aceleró. León, ¿estás seguro? Una vez que lo hagas público, no hay vuelta atrás. Lo sé, y no la quiero. Tomó su mano y se la llevó a los labios, exactamente como había hecho semanas atrás, pero esta vez no había duda ni vacilación en el gesto. ¿Lista para escandalizar a la élite empresarial europea? Alma sonrió, sintiendo una libertad que no había experimentado en semanas. Lista. La cena fue un triunfo en todos los sentidos. Los inversores no solo confirmaron su participación en el proyecto Atlas, sino que incrementaron sus compromisos financieros después de pasar la tarde analizando las proyecciones de Alma. El señor Hoffman, conocido por su frialdad, llegó incluso a brindar por la mente más brillante que he conocido en la industria tecnológica. Pero lo que realmente marcó la noche fue la forma en que León presentó a Alma. Señores, antes de continuar con los detalles contractuales, quiero presentarles formalmente a alguien muy especial, había dicho León, poniéndose de pie y tomando la mano de Alma. Alma Fuentes no es solo la arquitecta del proyecto Atlas, es la mujer que me ha enseñado que los mejores negocios se hacen cuando combinamos la inteligencia con la humanidad, la estrategia con la pasión, y que las mejores decisiones de la vida se toman con el corazón. El silencio que siguió fue cargado de significado. Todos en la mesa entendieron inmediatamente que León Garza, el CEO más reservado de Europa, acababa de hacer una declaración pública de sus sentimientos. La señora Dubois, una inversora francesa conocida por su sagacidad, fue la primera en romper el silencio. Monsieur Garza, en mis 20 años invirtiendo en empresas europeas, he aprendido que los CEOs más exitosos son aquellos que saben reconocer el talento excepcional en todos los aspectos de sus vidas. Los brindis que siguieron fueron calorosos y genuinos. Los inversores, lejos de escandalizarse, parecían encantados con la humanidad que León estaba mostrando. Cuando la cena oficial terminó y los grupos se dispersaron en conversaciones más pequeñas, León y Alma encontraron un momento de privacidad en la terraza del restaurante. «No puedo creer que hicieras eso», dijo Alma, aún procesando lo que había pasado. «Básicamente les dijiste a los inversores más importantes de Europa que estamos enamorados», completó León. «Porque eso es exactamente lo que les dije, y es exactamente lo que siento». Era la primera vez que cualquiera de los dos usaba esa palabra en voz alta. Alma sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso, más cargado de posibilidades. «León, sé que es complicado, sé que trabajamos juntos, que hay políticas de empresa, que la gente va a hablar, pero Alma, esta tarde, viendo cómo brillabas en esa presentación, me di cuenta de algo fundamental». «¿Qué?». León se acercó más hasta que estuvieron tan cerca que Alma pudo sentir el calor de su cuerpo. «Me di cuenta de que he estado viviendo mi vida como si fuera una empresa, minimizando riesgos, maximizando beneficios, evitando cualquier cosa que pudiera considerarse una inversión emocional arriesgada. Y ahora me doy cuenta de que la vida no es un balance financiero y que algunas cosas, algunas personas, valen cualquier riesgo». León tomó su rostro entre sus manos, con una ternura que contrastaba con su reputación de hombre de acero. «Te amo, Alma. Te amo de una manera que me asusta y me emociona al mismo tiempo. Te amo por tu brillantez, por tu humanidad, por la forma en que ves el mundo. Y quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo». Alma sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. «Yo también te amo», susurró. «He tratado de negarlo, de convencerme de que era solo admiración profesional, pero nunca funcionó», completó León con una sonrisa. «Nunca funcionó. Cuando finalmente se besaron, fue como si todas las semanas de tensión, dolor y malentendidos se desvanecieran en un instante. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuvieran redescubriendo algo precioso que habían estado a punto de perder. Luego se profundizó,
cargándose de toda la pasión y el anhelo que habían estado reprimiendo. Cuando se separaron, León apoyó su frente contra la de ella. «¿Qué vamos a hacer con respecto a la oficina?», preguntó Alma prácticamente. «Paloma ya está trabajando en una reestructuración. Tu nuevo título será Directora de Estrategia e Innovación. Reportarás directamente a la junta directiva, no a mí. Mismo salario, misma oficina, pero técnicamente ya no trabajamos en la misma línea jerárquica». Alma lo miró con asombro. «¿Cuándo organizaste todo eso?» «Esta tarde, después de tu presentación, me di cuenta de que no iba a perder a la mujer más importante de mi vida por un tecnicismo burocrático». Alma rió, sintiendo una ligereza que no había experimentado en años. «Entonces, señor Garza, esto significa que oficialmente podemos todo lo que queramos», respondió León besándola nuevamente. «Y extraoficialmente también». Desde el interior del restaurante, los últimos inversores los observaban a través de los ventanales, sonriendo con aprobación. Habían venido a Madrid para evaluar un proyecto tecnológico, pero habían presenciado algo mucho más valioso, una historia de amor que había transformado no solo a dos personas, sino a una empresa entera. El proyecto Atlas sería un éxito rotundo, pero la verdadera revolución había comenzado en el corazón de un CEO que había aprendido a amar. 6 meses después de aquella noche en Botín, Garza Corp había experimentado la transformación más significativa de su historia, no solo por el éxito arrollador del proyecto Atlas, que había posicionado a la empresa como líder indiscutible en inteligencia artificial europea, sino por algo mucho más sutil pero igualmente poderoso, el cambio en su cultura corporativa. León había comenzado a sonreír en las reuniones. Era un detalle pequeño que había causado ondas sísmicas por toda la organización. Los empleados se sentían más cómodos expresando ideas creativas, los equipos colaboraban con mayor fluidez y la retención de talento había alcanzado niveles históricos. «Es como si todo el edificio hubiera empezado a respirar», comentó Beatriz durante uno de sus almuerzos semanales con Alma. «Y todos sabemos quién es la responsable de este milagro». Alma, que llevaba un vestido amarillo suave que León había elegido especialmente para ella esa mañana, sonrió mientras removía su ensalada. «León está aprendiendo a ser humano. Yo solo le estoy dando un empujoncito ocasional». «¿Un empujoncito?» «Alma, el hombre está completamente transformado. Ayer lo vi ayudando a Martín con un problema técnico». «Ayudando». Antes, apenas reconocía que Martín existía. Era cierto. León había comenzado a conocer a sus empleados por sus nombres, no solo por sus números de identificación. Preguntaba por sus familias, recordaba cumpleaños, celebraba logros personales. La empresa había mantenido toda su eficiencia, pero había ganado algo que no tenía precio: Alma. La nueva dinámica entre Alma y León también había encontrado su ritmo. Como directora de Estrategia e Innovación, Alma reportaba directamente a la junta directiva, lo que les había dado la libertad profesional que necesitaban. Pero más importante aún, habían aprendido a separar sus vidas profesional y personal con una elegancia que impresionaba incluso a los observadores más críticos. En la oficina, eran colegas que se respetaban mutuamente. León nunca aprovechaba su posición para favorecer las ideas de Alma y ella nunca esperaba tratamiento especial. De hecho, sus debates profesionales se habían vuelto legendarios en la empresa, intercambios intelectuales intensos que generaban las mejores ideas que Garza Corp había visto jamás. Pero después de las 5 de la tarde, eran simplemente León y Alma. Dos personas que habían descubierto que el amor podía ser tanto apasionado como tranquilo, tanto emocionante como reconfortante. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nosotros?, le había dicho León una noche mientras cocinaban juntos en el apartamento de Alma, que él había comenzado a considerar más hogar que su propio penthouse. ¿Qué?, preguntó Alma, robándole un trozo de pimiento que él estaba cortando. «Que no tuvimos que cambiar quiénes somos para estar juntos. Tú sigues siendo la mujer más inteligente que conozco y yo sigo siendo obsesivamente organizado, pero juntos somos más». Era exactamente eso. Juntos eran más. León había descubierto que podía ser exitoso sin ser despiadado, que podía liderar con compasión sin perder autoridad. Alma había aprendido que brillar no significaba estar sola, que podía ser reconocida sin sacrificar su autenticidad. Pero no todo había sido perfecto.
Habían enfrentado desafíos que ningún manual de recursos humanos cubría. La primera crisis había llegado 3 meses después de hacer pública su relación, cuando una revista empresarial había publicado un artículo especulando sobre nepotismo en Garza Corp. El titular había sido brutal. Amor o conveniencia, la controvertida relación que está cambiando Garza Corp. Alma había llegado a la oficina esa mañana con el estómago revuelto, preparándose para miradas de juicio y susurros en los pasillos. En lugar de eso, había encontrado algo completamente inesperado: apoyo. Alma, la había interceptado Paloma antes de que llegara a su oficina. Quería que supieras que la junta directiva revisó todos tus proyectos de los últimos 5 años. Quieren hacer una declaración pública sobre tu valor para la empresa, completamente independiente de tu relación con León. La declaración había sido más poderosa que cualquier cosa que León o Alma hubieran podido decir por sí mismos. La junta directiva había publicado un comunicado detallando las contribuciones específicas de Alma a la empresa, incluyendo métricas de rendimiento que databan de años antes de que su relación con León fuera pública. Alma Fuentes ha sido una fuerza transformadora en Garza Corp desde 2019. Había leído León en voz alta el comunicado oficial. Sus contribuciones han generado más de 200 millones de euros en ingresos adicionales para la empresa, y su visión estratégica ha sido fundamental para nuestro posicionamiento como líderes en innovación tecnológica. El escándalo se había desvanecido tan rápidamente como había aparecido, pero más importante, había solidificado algo en la relación de Alma y León, la certeza de que podían enfrentar cualquier tormenta juntos. ¿Alguna vez te arrepientes?, le había preguntado Alma esa noche, acurrucada contra su pecho en el sofá de su apartamento. ¿De qué? De haber arriesgado tu reputación por mí, de haber complicado tu vida perfectamente ordenada. León había guardado silencio durante tanto tiempo que Alma había levantado la cabeza para mirarlo. Sus ojos contenían una ternura que aún la sorprendía después de todos esos meses. Alma, mi vida no era perfectamente ordenada. Era perfectamente vacía. Tú no la complicaste, la llenaste. Ahora 6 meses después, mientras Alma terminaba su última reunión del día con el equipo de desarrollo de Atlas, su teléfono vibró con un mensaje de León. ¿Cena en casa esta noche? Tengo algo que quiero discutir contigo. Alma frunció el ceño. León rara vez era tan misterioso, especialmente sobre temas que requerían discusión formal. ¿Todo bien? ¿Es sobre el trabajo? Todo está perfecto. Y no es sobre el trabajo, es sobre nosotros. Alma sintió una mezcla de curiosidad y ligera aprensión. En 6 meses, habían navegado cada desafío con comunicación abierta y honestidad brutal. ¿Qué podía ser tan importante que requiriera una discusión formal? Cuando llegó al apartamento esa noche, encontró a León en la cocina, pero algo era diferente. Había preparado su cena favorita, paella valenciana que había aprendido a hacer especialmente para ella, y había encendido velas por toda la sala. Esto parece más una celebración que una discusión, observó Alma, colgando su blazer en el respaldo de una silla. León se acercó a ella, tomando sus manos con una suavidad que aún la hacía derretirse. Es ambas cosas, dijo, mirándola a los ojos con una intensidad que la hizo sentir como si fuera la única persona en el mundo. Alma, estos 6 meses contigo han sido los mejores de mi vida. Me has enseñado a amar, a vivir, a ser la mejor versión de mí mismo. León, ¿qué está pasando? Él sonrió con esa sonrisa que reservaba solo para ella y lentamente se arrodilló. El corazón de Alma se detuvo completamente. El tiempo se detuvo. Alma miraba a León arrodillado frente a ella, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todo Madrid podía escucharlo. En sus manos, él sostenía una pequeña caja de terciopelo azul marino que contenía el futuro de ambos. Alma Fuentes, comenzó León, su voz ligeramente temblorosa por la emoción. Hace 1 año y medio, pensé que conocía todo lo que la vida podía ofrecerme. Tenía éxito, respeto, una empresa próspera. Creía que eso era suficiente. Alma sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos mientras él continuaba. Pero tú me enseñaste que estaba viviendo solo la mitad de una vida. Me enseñaste que el amor no es una debilidad que hay que controlar, sino una fuerza que multiplica todo lo bueno en nosotros. Me enseñaste que ser vulnerable no es ser débil, sino ser valiente.
León abrió la caja, revelando un anillo de compromiso que le cortó la respiración a Alma. No era ostentoso ni exagerado, sino perfectamente elegante, un diamante solitario rodeado de pequeñas esmeraldas que hacían juego con el vestido que había llevado en su primera cita. ¿Recordaste el color?, susurró Alma, tocando inconscientemente el vestido verde que había usado aquella noche en botín. «Recuerdo todo sobre ti», respondió León con una sonrisa que transformaba completamente su rostro. «Recuerdo cómo te mordías el labio inferior cuando estabas concentrada. Recuerdo que prefieres el café colombiano al espresso italiano. Recuerdo la primera vez que me sonreíste de verdad, no esa sonrisa profesional, sino tu sonrisa real que ilumina habitaciones enteras». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Alma. «León, recuerdo el momento exacto en que me enamoré de ti», continuó él. «No fue cuando te vi en ese vestido rojo en la gala, fue 3 años antes, durante una reunión de presupuestos. Estabas explicando una estrategia de marketing y había una pasión en tu voz, una convicción tan pura cuando hablabas de conectar con las personas, no solo con los consumidores. En ese momento supe que había conocido a alguien especial. Solo me tomó 3 años más reunir el valor para admitirlo». «¿3 años?» Alma se quedó sin aliento. «Pero nunca dije nada porque era un cobarde, porque tenía miedo de arruinar algo perfecto con mi imperfección. Pero tú me enseñaste que el amor perfecto no existe, que existe el amor real. Y el amor real significa elegirse mutuamente cada día, con defectos y todo». León tomó el anillo de la caja, sosteniéndolo entre ellos como una promesa tangible. «Alma, quiero elegirte cada día por el resto de mi vida. Quiero despertarme contigo cuando tengas el cabello revuelto y aún no hayas tomado tu primer café. Quiero celebrar tus triunfos y consolarte en tus frustraciones. Quiero construir una vida juntos, una familia juntos, un futuro juntos». La voz de León se quebró ligeramente. «Quiero ser el hombre que mereces, no solo el CEO exitoso, sino el compañero que te ama incondicionalmente. ¿Te casarías conmigo?». Alma se quedó en silencio durante un momento que se sintió como una eternidad. No porque dudara de su respuesta, sino porque estaba tratando de memorizar cada detalle de este momento. La forma en que la luz de las velas creaba sombras danzantes en el rostro de León, el aroma de la paella mezclándose con su colonia, la vulnerabilidad absoluta en sus ojos. «León Garza», dijo finalmente su voz clara y segura, «hace 1 año y medio yo era una mujer invisible. Me había convencido de que era suficiente ser brillante en silencio, de que no necesitaba ser vista o valorada más allá de mi trabajo». Se arrodilló frente a él, tomando sus manos libres entre las suyas. «Pero tú me viste. No solo mi talento, no solo mi utilidad para la empresa, sino a mí. La mujer que tenía miedo de brillar demasiado, que había aprendido a ser pequeña para no incomodar a otros. Y no solo me viste, sino que me ayudaste a verme a mí misma». León sonrió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Me enseñaste que puedo ser poderosa y femenina, inteligente y emocional, profesional y apasionada. Me enseñaste que no tengo que elegir entre el amor y el éxito, que puedo tener ambos si estoy con la persona correcta». Alma extendió su mano izquierda. «Sí, León, sí. Quiero casarme contigo. Quiero construir una vida donde seamos socios en todo, donde nos desafiemos intelectualmente y nos apoyemos emocionalmente. Quiero envejecer contigo, crecer contigo, crear algo hermoso juntos». Con manos ligeramente temblorosas por la emoción, León deslizó el anillo en su dedo. Encajaba perfectamente, como si hubiera sido diseñado específicamente para ella. Cuando se besaron, fue diferente a todos los besos anteriores. No era el beso tentativo de su primera cita, ni el beso apasionado de la reconciliación. Era el beso de 2 personas que acababan de prometerse un futuro juntos, cargado de amor, compromiso y posibilidades infinitas. «Te amo», susurró León contra sus labios. «Y yo te amo a ti», respondió Alma, «para siempre». Se quedaron abrazados en el suelo de la cocina, riendo y llorando al mismo tiempo, hasta que el timer del horno los recordó que la paella se estaba terminando de cocinar. «Nuestra primera cena como prometidos», dijo León, ayudándola a levantarse. «Mejor que no la quememos». Mientras servían la cena y brindaban con champán que León había escondido estratégicamente en el refrigerador, Alma pensó en el camino que los había llevado hasta aquí,
desde la mujer invisible en el cubículo hasta la directora de estrategia que había revolucionado una empresa entera, desde el CEO frío e inalcanzable hasta el hombre que acababa de prometerle su corazón para siempre. ¿En qué piensas?, preguntó León, notando su expresión contemplativa. En que somos la prueba de que las mejores historias de amor no son las que comienzan con amor a primera vista, sino las que comienzan con respeto mutuo, crecen con admiración genuina y se fortalecen con la elección diaria de amarse a pesar de las imperfecciones. León alzó su copa de champán, por las historias de amor que se construyen, no que simplemente suceden, por encontrarnos cuando más lo necesitábamos, añadió Alma, alzando la suya, por el futuro que vamos a crear juntos. Brindaron bajo la luz dorada de las velas, dos personas que habían aprendido que el amor verdadero no es encontrar a alguien perfecto, sino elegir amar perfectamente a alguien imperfecto. Afuera, Madrid continuaba su ritmo nocturno, inconsciente de que en un pequeño apartamento de Malasaña, dos almas habían encontrado su hogar para siempre. Y en las oficinas de Garza Corp, donde todo había comenzado, las luces se apagaron una por una, dejando solo el resplandor de una empresa transformada por el poder del amor auténtico. La historia de Alma y León había terminado de escribirse, pero su vida juntos apenas comenzaba. La Catedral de la Almudena nunca había albergado una boda más elegante. Alma caminó por el pasillo central del brazo de su padre, llevando un vestido de seda marfil diseñado especialmente para ella. Sencillo, pero deslumbrante. Su cabello estaba recogido en un moño bajo adornado con las perlas de su abuela y llevaba un ramo de peonías blancas, las mismas flores que León le había enviado aquella primera mañana que cambió todo. León la esperaba en el altar y cuando sus ojos se encontraron, el resto del mundo desapareció. Estaba impecable en su smoking negro, pero lo que Alma vio no era al poderoso CEO de Garza Corp, sino al hombre que había aprendido a amar sin reservas, que había elegido la vulnerabilidad sobre la perfección. La ceremonia fue íntima, apenas 150 invitados entre familia, amigos cercanos y algunos colegas de la empresa que se habían convertido en parte de su círculo íntimo. Paloma Vega sirvió como madrina de honor de Alma, mientras que el hermano menor de León, recién graduado de medicina, fue su padrino. ¿Prometes amar, honrar y respetar a Alma en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida?, preguntó el sacerdote. Lo prometo, respondió León, su voz clara y firme, sin apartar la mirada de los ojos de Alma, y prometo seguir eligiéndola cada día, como ella me ha enseñado que se hace el amor verdadero. Cuando se besaron como marido y mujer, los aplausos resonaron por toda la catedral, pero para Alma solo existía la sensación de los labios de León contra los suyos y la certeza absoluta de que estaba exactamente donde pertenecía. La recepción se celebró en los jardines del Palacio de Liria, bajo las estrellas de una noche perfecta de septiembre. Durante su primer baile como esposos, León le susurró al oído: ¿Te arrepientes de haberte casado con tu exjefe? Alma rió, echando la cabeza hacia atrás con la alegría pura que él tanto amaba. Me casé con el amor de mi vida, que además resulte ser el CEO más sexy de Europa, es solo una bonificación. 6 meses después, Alma, León, por aquí, gritó el fotógrafo de Forbes España desde el otro lado del estudio. La pareja había sido elegida para la portada de la revista como la pareja de poder que está revolucionando el mundo corporativo español. El artículo destacaba no solo el éxito continuado del proyecto Atlas, que había expandido Garza Corp a 18 países, sino también la nueva cultura empresarial que habían cultivado juntos. Es extraño estar en una revista, comentó Alma, mientras el estilista ajustaba su blazer azul marino. Es extraño estar feliz, respondió León, tomando su mano. Pero me gusta este tipo de extraño. El artículo de Forbes los describía como la demostración viviente de que el liderazgo del siglo XXI requiere tanto inteligencia emocional como estratégica. Citaba las tasas de satisfacción laboral récord en Garza Corp, el aumento del 300% en la retención de empleados y los 15 premios de innovación que la empresa había ganado en el último año. Pero para Alma y León, los números que realmente importaban eran diferentes. Las noches que pasaban cocinando juntos en su nueva casa en La Moraleja,
las mañanas de domingo leyendo el periódico en la cama, las pequeñas tradiciones que habían creado como la cena de los miércoles en el mismo restaurante donde tuvieron su primera cita. Un año después, señora Garza, sus resultados están perfectos, dijo la doctora Martínez con una sonrisa radiante. Todo indica que el bebé está desarrollándose exactamente como debería. Alma apretó la mano de León mientras miraban la ecografía en la pantalla. Su primer hijo, una pequeña forma que apenas se distinguía, pero que ya había cambiado sus vidas completamente. ¿Puedes creerlo?, susurró León, su voz cargada de emoción. Vamos a ser padres. Vamos a ser una familia, corrigió Alma, tocando su vientre a un plano. Habían decidido esperar un año después de la boda, antes de intentar tener hijos, queriendo disfrutar de ser solo ellos dos por un tiempo. Pero cuando el momento llegó, ambos estaban listos para la siguiente aventura. ¿Has pensado en nombres?, preguntó la doctora mientras imprimía las fotos de la ecografía. Alma y León intercambiaron una mirada cómplice. Si es niña, Esperanza, dijo Alma, por mi abuela, que siempre creyó que el amor llega cuando menos lo esperas. Y si es niño, Gabriel, añadió León, porque este bebé será nuestro pequeño mensajero de que los milagros sí existen. 3 años después, la pequeña Esperanza Garza Fuentes, de 2 años, corría por los pasillos del piso 35 de Garza Corp con la confianza de alguien que consideraba el lugar su segundo hogar. Sus rizos castaños rebotaban mientras perseguía a su padre, que fingía no poder alcanzarla. «¡Papá, no puedes atraparme!», gritaba con la risa cristalina que derretía el corazón de León cada vez que la escuchaba. «Oh, no, es demasiado rápida», respondía León, exagerando su derrota, mientras los empleados sonreían al verlos pasar. Alma los observaba desde la puerta de su oficina, una mano posada protectoramente sobre su vientre donde su segundo hijo crecía tranquilamente. A los 35 años había logrado algo que una vez pensó imposible: una carrera brillante, un matrimonio feliz, una familia hermosa y la certeza absoluta de que era amada exactamente como era. Garza Corp había abierto oficinas en 12 países más, y Alma había sido nombrada vicepresidenta ejecutiva de Innovación Global. Pero su mayor orgullo no eran los títulos o los reconocimientos internacionales. Era la empresa que habían construido juntos. Un lugar donde la humanidad y la excelencia coexistían, donde los empleados se sentían valorados como personas, no solo como recursos. «Mami, ¿vamos a casa?», preguntó Esperanza, corriendo hacia Alma con los brazos extendidos. «Sí, mi amor, vamos a casa». Mientras León recogía los juguetes que Esperanza había esparcido por su oficina y Alma guardaba sus últimos reportes del día, ambos sonrieron al escuchar a su hija tarareando una canción que había aprendido en la guardería. «¿Sabes qué?», dijo León, tomando la mano libre de Alma mientras caminaban hacia el ascensor. «Creo que hemos construido algo hermoso». «¿La empresa?», preguntó Alma. «Todo», respondió León, mirando a Esperanza que saltaba felizmente entre ellos. «La empresa, nuestra familia, esta vida. Todo». Alma sonrió sintiendo la patada suave de su bebé nonato como si estuviera de acuerdo. «Sí», dijo apretando la mano de León. «Hemos construido algo hermoso». Y mientras el ascensor los llevaba hacia abajo, hacia su coche, hacia su hogar, hacia su vida juntos, Alma pensó en la mujer invisible que había sido una vez, en el hombre frío que León solía ser y en el milagro que era su amor. Algunas historias de amor comienzan con un rayo. La suya había comenzado con una mirada, había crecido con respeto mutuo y había florecido en algo que era tanto sólido como mágico, tanto apasionado como tierno. Y lo mejor de todo era que su historia apenas estaba comenzando. Fin. El amor verdadero no es encontrar a la persona perfecta, sino crear una vida perfecta con la persona que eliges amar cada día. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre seguir tu corazón o proteger tu reputación? Como Alma y León, muchas veces enfrentamos momentos donde debemos decidir entre la seguridad de lo que conocemos y el valor de arriesgar por algo verdadero. Cuéntanos, ¿cuál fue la decisión más difícil que has tenido que tomar por amor? ¿Valió la pena o te arrepientes? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal,
activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.